Ante la seriedad de la situación, el 15 de junio de 1520, Su Santidad el Papa León X promulga una bula titulada Exsurge Domine, condenando la doctrina de Lutero como herejía y demandándole que se retracte de sus errores en el plazo determinado. Sin embargo, al término del mismo, en su obstinación, Lutero quemó la copia de la bula junto con varios volúmenes de derecho canónico, reafirmándose en sus doctrinas y ganando así la excomunión decretada por la bula Decet Romanum Pontificem del 3 de enero de 1521. Según Monseñor Henry de Lassus, en su obra La conjuración anticristiana, era imposible calificar la reforma de Lutero sin otra palabra que la de protesta, ya que es una protesta contra la civilización cristiana, protesta contra la Iglesia que la había fundado, protesta contra Dios de quien emanaba. El protestantismo de Lutero es el eco sobre la tierra del non serviam de Lucifer. Este proclama la libertad, la rebeldía de Satanás, el liberalismo. Dice a los reyes y a los príncipes: emplead vuestro poder para sostener y hacer triunfar mi rebelión contra la Iglesia, y os libraré de toda autoridad religiosa. La ejecución de las provisiones de la bula de excomunión dependían ya del poder civil, y poco tardaría en transformarse Lutero el Reformador en Lutero el Revolucionario, puesto que la agitación religiosa rápidamente se transformó en rebelión política. El mismo año de la promulgación de la bula, el emperador Carlos I de España y V de Alemania reunió a los príncipes del imperio en Worms para tomar medidas contra Lutero, y Lutero, recibido con aclamaciones por sus partidarios, expuso su causa ante ellos, reafirmándose en sus herejías. El emperador, católico acérrimo, lo declaró fuera de la ley y pidió a los príncipes y a las ciudades de Alemania que ejecutasen el edicto papal contra los luteranos, pero la mayoría de príncipes se negó a aplicarlo por ser ellos mismos parte del movimiento herético, y en lugar de obedecer al emperador intentaron convencer al resto afirmando que sería escandaloso ahogar la verdad evangélica en su pureza y mantener los supuestos abusos católicos. El emperador insistió exigiendo que debía mantenerse intacta la fe católica y su liturgia, pero la asamblea, alentada por las ideas de Lutero, se rebeló pidiendo un concilio para poner por obra las ideas de la Reforma y librar así a la Iglesia alemana de lo que ellos denominaban la esclavitud romana. Cada príncipe hizo lo que quiso en sus dominios, llegando incluso a despreciar a los legítimos obispos y exigir el derecho de organizar a su antojo la Iglesia de su territorio. En lugar de defender a sus súbditos de la herejía según el mandato del emperador, hicieron la reforma según las ideas de Lutero. De esta forma, incautaron los bienes de las iglesias, cerraron conventos y lugares de peregrinación, destruyeron las imágenes de los santos, nombraron predicadores luteranos y designaron a eclesiásticos seducidos por las ideas de Lutero para los puestos de poder, y enseguida cambiaron el culto. Suprimieron la Santa Misa en latín y la sustituyeron por las cenas de Lutero en lengua vulgar, con oraciones y cantos en alemán. Muchos eclesiásticos, traicionando la verdadera fe y sus votos sagrados, abrazaron el luteranismo y se casaron, siguiendo el ejemplo de Lutero. Los príncipes rebeldes al emperador extendieron la herejía luterana por todo el país, la liturgia escrita por Lutero y el nuevo catecismo alemán redactado por Lutero mismo, que recogía y explicaba su nueva concepción de las cosas. Esta herejía contagió no solo a toda Alemania, sino a toda Europa, haciendo que los gobernantes de los países escandinavos, siguiendo las ideas de Lutero, declarasen su rebeldía a Roma e instaurasen iglesias nacionales en sus respectivos territorios. La mayor parte de los países europeos vieron sus territorios salpicados de herejías y cubiertos de iglesias de tendencia luterana. Y sucedió que en los lugares en los que se destruyó la Santa Misa católica, todo lo demás se vino abajo, y los alzamientos violentos no tardaron en aparecer, tales como la Guerra de los Campesinos Alemanes de 1524. Monseñor Henry de Lassus, en su obra La conjuración anticristiana, nos explica que mucha gente abrazó la reforma, dice, con la esperanza de que le garantizaría una mayor libertad en la conducta privada. Es que, en efecto, existe entre el catolicismo y el protestantismo una diferencia radical. El catolicismo promete recompensas futuras a la virtud y amenaza a los vicios con castigos eternos.
Por esto pone a las pasiones humanas un freno más potente. La Reforma prometía el cielo a todos los hombres, incluso al más criminal, bajo la sola reserva de un acto de fe interior por medio del cual obtenía su justificación personal por la imputación de los méritos de Cristo. Si, por efecto de esta persuasión, que es fácil conseguir, a los hombres les está garantizado ir al cielo, manteniéndose en el pecado, e incluso al más criminal, bien tonto sería aquel que renunciara a obtener aquí abajo todo lo que encuentra a su alcance. Sin embargo, no hay que pensar que la Reforma fue únicamente obra de Lutero, ya que por sí solo no hubiese conseguido crear tanto revuelo. Paralelamente a Lutero aparecieron repartidos por Europa otros personajes con su misma misión. En Francia, el teólogo Juan Calvino, inspirado por las ideas luteranas de recuperar la pureza original de la Iglesia primitiva, desarrolló y extendió una teología judaizante que abrazarían en mayor o menor medida la mayor parte de las iglesias reformadas, fuesen o no calvinistas. La obsesión por la literalidad de la Biblia, sin tener en cuenta el magisterio de la Santa Iglesia y la tradición apostólica, condujo a Calvino a una interpretación del Antiguo Testamento prácticamente idéntica a la judía. De hecho, toda su obra está claramente influenciada por las obras de Nicolás de Lira, teólogo franciscano de origen judío, quien a su vez se servía copiosamente para sus obras de las enseñanzas y escritos de Rashi, rabino hebreo, especialmente para los comentarios bíblicos. De esta obsesión y excesiva identificación con el Antiguo Testamento, el concepto de pueblo elegido se traspasó al cristianismo bajo la doctrina calvinista de la predestinación. Según esta doctrina herética, antes incluso de la creación, Dios habría elegido arbitrariamente a un pequeño grupo de almas para su salvación y decretado la condenación eterna para el resto. Por tanto, quien perteneciese al grupo de los elegidos lo sería para siempre independientemente de sus obras, y al final de su vida sería salvo por la gracia de Dios. Y quien tuviese la mala suerte de pertenecer al grupo de los réprobos, hiciese lo que hiciese, estaría irremediablemente condenado al tormento eterno. Naturalmente, Calvino y sus seguidores estaban convencidos de que los predestinados para la salvación tendrían que ser necesariamente los miembros de las comunidades calvinistas, y los réprobos tendrían que ser los idólatras paganos y los católicos, a quienes consideraban idólatras papistas. Pero como el hecho de confirmar que eran del grupo de los elegidos a muchos les atormentaba, deducieron que debía existir una prueba o señal que identificase a los predestinados, y de forma increíble llegaron a la conclusión de que un buen calvinista de vida austera y esforzada, si llegaba a hacerse rico, era un signo claro de que agradaba a Dios, y por tanto su riqueza era señal inequívoca de salvación. Sin embargo, no importaba que un buen católico fuese rico, porque según ellos, por el mero hecho de ser católico jamás se podría agradar a Dios, y en consecuencia creían que estaría destinado a la condenación irremediablemente independientemente de su riqueza. Y de este modo tan absurdo, la ética calvinista dejó de lado la doctrina católica que siempre exalzó la humildad y la pobreza voluntaria, y se convirtió en una copia exacta de la ética judía. Es más, de su obsesión por la literalidad del Antiguo Testamento derivan por una parte su rechazo a las imágenes en los templos, por identificar equivocadamente esta presencia como idolátrica, y por otro, la supresión del sacerdocio católico y de las órdenes religiosas, al entender erróneamente que no debía haber intermediarios entre Dios y los hombres. De esta forma, Calvino, al igual que Lutero, condenaba todas las prácticas religiosas por las cuales los hombres pueden santificarse y alcanzar su salvación, ya que las consideraban inútiles, así como todo aquello que según ellos no se extraía directamente de las Sagradas Escrituras, como por ejemplo el poder del Santo Padre y de los obispos, la necesidad del ayuno y demás mortificaciones, la existencia del purgatorio, la intercesión de los santos y de la Virgen María, la Santa Misa y los demás sacramentos. Por ello, al prescindir de los sacramentos y del sacerdocio católico, el calvinismo creó un culto nuevo diseñado por el propio Calvino. Sus ideas pronto se incluyeron en las cenas de Lutero. Como afirma el historiador David Steinmetz en su obra The Scholastic Calvin, el ideal calvinista era situar a un glosador erudito en cada púlpito,
La iglesia local vino a ser menos un espacio sagrado para la celebración de los misterios religiosos que una sala de asambleas para la educación teológica del pueblo laico. Los historiadores no deben sorprenderse de que el pastor en las iglesias reformadas a menudo fuera conocido como un anciano docente. La enseñanza se convirtió en la función central del ministro de la iglesia local, en una iglesia que era tanto madre como escuela. Aparecía así la figura de los pastores, que presidían los oficios calvinistas de modo análogo a los rabinos, y las iglesias calvinistas se regían por consejos de ancianos o notables exactamente igual a como hacían las juderías de la diáspora. El economista Jacques Attali, de origen judío, en su obra Los judíos, el mundo y el dinero, explica que las semejanzas entre las ideas calvinistas y las judías van mucho más allá. Los reformadores proponen una revisión mayor de la ética económica. El dinero deja de ser sucio. Está permitido hacerlo trabajar. Calvino autoriza a que los pastores practiquen el préstamo a interés en virtud de los piadosos esparcimientos que dispensa a los ministros del culto. Exactamente lo que dicen los rabinos desde hace 15 siglos. Pero lo que es más aterrador de esta perniciosa doctrina es la consecuencia lógica que se saca de la cosmovisión calvinista, que es básicamente idéntica a la del judaísmo. Dado a que se considera, como hemos visto, que Dios no es padre de todos los hombres, sino sólo de unos pocos escogidos, los réprobos, que han sido rechazados y condenados por Dios mismo, constituirían, por así decirlo, un linaje inferior, un linaje condenado y maldito, y de este modo, ya que no se puede hacer nada por remediar esta situación, estaría totalmente legitimado el quitarlos de en medio cuando son una molestia, y por tanto, según estas ideologías, no constituiría ningún pecado explotarlos como esclavos si son útiles o asesinarlos para quedarse con sus tierras. Esta manera de pensar y su diferencia con la concepción católica y verdadera de la salvación se puede ver perfectamente clara en el modo de obrar de unos y otros países tras el descubrimiento de América. Mientras los españoles llegaban a América con misioneros católicos para anunciar la palabra de Dios siguiendo el mandato de Cristo y dar la oportunidad a los indígenas de convertirse y llegar al reino de los cielos, los puritanos anglosajones que colonizaron América del Norte llegaban como el nuevo pueblo elegido por Dios para exterminarlos y quedarse con sus tierras, tal y como Josué había hecho con los paganos cananeos y tal y como los israelitas han hecho en Palestina desde 1947 hasta hoy. La interpretación literal del Antiguo Testamento les permitía a los calvinistas anglosajones encontrar una justificación moral a su política de exterminio de las comunidades indígenas. Ellos creían que Dios les había elegido, igual que en su tiempo a los antiguos israelitas, para ocupar América, la nueva tierra prometida, y establecer en ella una comunidad de santos elegidos, efectuando para ello la masacre y aniquilación total de los paganos, réprobos e idólatras que según ellos ocupaban esas tierras. Estas son las terribles consecuencias que se pueden llegar a justificar por el veneno de una simple herejía. Como refiere el historiador de la Cierva en su obra Las puertas del infierno, el cardenal Ratzinger ha expresado con firmeza y compasión que el protestantismo de raíz luterana o calvinista, sin sacramentos, sin magisterio seguro, sin jerarquía sacerdotal, no puede considerarse ya como una iglesia. No es iglesia, sino huella lejana de un cristianismo arrancado, gnóstico, herético.